Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Habla el Pueblo. 39 años transmitiendo la voz del Perú. Queremos patria. Esa es nuestra convicción. Señoras y señores, desde aquí debemos saludar a quienes se van integrando a Batallón TV11, batallón de compatriotas. Mucho más, vibrando cerca al mes de la patria, a julio. Saludamos a quienes se integran, ya pasamos los 4.000 miembros en Batallón TV11, pero desde aquí debo saludar también por la solidaridad, ya que nuestro fundador envió una carta en vista de que algunos malinterpretan las redes sociales, cuando las redes sociales deben ser una alternativa ante los oligopolios mediáticos. Y en esa carta saluda a los conductores de Habla el Pueblo, saluda a la producción, a los periodistas, especialmente a los panelistas a quienes hago extensivo, agradeciendo desde ya a nuestro fundador por esa precisión que hace frente a quienes no entienden el concepto de un debate de ideas. En el ciclo Nuestra Última Batalla, precisamente se precisó que la batalla es batalla de ideas, con lo que caracteriza nuestros principios de luchar por una democracia y justicia social en nuestro país. Tenemos un programa muy especial, vamos a ir con una pregunta, analizando el tema geopolítico, también lo que ha pasado en Paraguay, y qué repercusiones tiene en la región, y qué lectura podemos dar desde nuestro país. Estamos con nuestro panel que hoy integra un parlamentario y congresista amigo, aquel que presentó una moción en momentos difíciles saludando a RBC Televisión. Lo hizo en el Parlamento Nacional. De los muchos congresistas, pocos, realmente pocos, son los que están batallando para que haya reformas, como hablamos ayer, en nuestra nación. Congresista Heriberto Benítez, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Héctor Vargas Aya, bienvenido, con 14 libros a cuestas y me indican que ya se viene el 15º libro. No, 15º no, el número 15. 15 entonces. Si fuera 15º sería la 15ª parte de un libro. Quiere decir que va a salir completo. Muy bien, estaremos atentos a la lectura. Y Pepe Rocha, desde las aulas universitarias, ahora con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, amigos televidentes? Ahora desde esta tribuna, un placer. Destacando un tema, como de costumbre, al iniciar, mi estimado Rafael, y parece que el presidente de la República se ha puesto una nueva meta complicadísima. Quiere que la gente, la mayoría de los peruanos, aprendan a tener confianza en el Estado. Qué difícil, confianza en el gobierno. La tarea va a ser durísima para que la mayoría de peruanos, por lo menos, empiece a tener esa confianza, ¿no? Así es, elevando el nivel del debate en nuestro país. El análisis geopolítico no puede estar exento. Desde ya, mi estimado Gino, ponemos la pregunta en pantalla y los teléfonos abiertos. ¿Quién habría estado detrás de la caída de Fernando Lugo en Paraguay? Vamos a recibir las impresiones de nuestro panel y del público en unos instantes. ¿Quién habría estado detrás de esta caída de un presidente latinoamericano en Paraguay, congresista Heriberto Benítez? ¿Cuál es su lectura? Bueno, ante todo, yo lo primero que observo es que lo ocurrido en Paraguay demuestra que cuando no hay partidos políticos, las autoridades o los altos funcionarios o los elegidos por el voto popular no tienen ningún tipo de respaldo. Porque en este caso, lo curioso es que quien sale electo presidente, el señor Lugo, lleva como vicepresidente a uno de un partido contrario y de una ideología distinta a la de él. No tiene mayoría parlamentaria. Entonces, evidentemente, sucede un hecho que ocasiona más o menos 17 muertes. Los opositores le plantean una denuncia constitucional, siguen los trámites legales y terminan sacándolo del Congreso, lo destituyen. Entonces, hoy día se ve una serie de protestas, pero yo he visto que hasta ahora nadie ha explicado la causa, razón o motivo por la cual sale Lugo. Todos dicen, es ilegal, es un golpe de Estado, es un abuso, es un atropello. Se reúne el UNASUR, los presidentes se van a protestar, pero la pregunta es, ¿se siguieron los cánones legales? Sí. ¿Hubo alguna causal que podía justificar una destitución? Sí. ¿Le permitieron el derecho de defensa? Algunos medios dicen que sí. ¿Tenía partido político? No. ¿Tenía respaldo de una organización que lo defiende en el Congreso? No. Entonces ahí están las consecuencias. Pues. Correcto. Entonces en el Perú, por eso en el Perú necesitamos fortalecer partidos políticos para quienes ejerzan cargos de esta magnitud no estén atravesando esa situación. Bien. La respuesta a la pregunta inicial formulada, primera pregunta de la noche, señoras y señores, va a haber mucho más en el programa. Doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, en Paraguay efectivamente se ha cumplido con la norma. La Constitución establece la posibilidad de declarar la vacancia y destituir al presidente de la República. Eso no está en discusión. El asunto es
que si se ha aplicado debidamente la Constitución, que es cosa muy diferente. Una cosa es la facultad que tiene el Parlamento y otra cosa es el modus operandi y las razones que le llevaron. En nuestros países un poco de mentes un poco tropicales o nerviosas, es un riesgo, como dice Heriberto, cuando un gobernante no tiene un partido político. Pero también hay antecedentes en el mundo, con partido y todo. En Venezuela, por ejemplo, el partido mayoritario de Acción Democrática dio su voto contra su líder, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y fue destituido pero había razones. Fue acusado constitucionalmente por corrupción y por otras cosas. Bueno, es un individuo que había perdido confianza en Venezuela, ¿no? Amigos televidentes, recordamos desde aquí a Correa casi lo sacaron. También una cuestión, un problema interno de policías. A Evo Morales en este momento están dialogando con los sectores policiales. El caso de Honduras con Zelaya es otro antecedente, al mismo Chávez. ¿Qué ocurre? ¿Todo esto sucede por casualidad? ¿Es mera coincidencia? ¿Qué piensa José Rocha? Ahora se está explicando un concepto que parece nuevo, Rafael, que yo por lo menos no he leído desde hace mucho tiempo, que es el golpe de Estado constitucional, a raíz de lo que ha pasado con el presidente de Paraguay. Y es que, claro, dentro de la Constitución estaba un artículo que especificaba la posibilidad de que el presidente sea sacado de su puesto. La cosa es cómo fue sacado de su puesto. Desde mi punto de vista hubo un cargamontón contra el presidente Lugo, y es que él terminó peleándose con las dos grandes fuerzas políticas de Paraguay. Uno, los Colorados, que desde hace 60 años, 61 exactamente, venía gobernando Paraguay, y otro, el Partido Liberal, que era el vicepresidente, hoy presidente Franco, que tuvo que unirse con el partido de Lugo, que era el socialdemócrata, ¿no es cierto? Se unieron para poder ganarle al Partido Colorado. Únicamente eso. Consiguieron el triunfo, pero el vicepresidente, digamos que no era el mejor amigo del presidente de la República en Paraguay. Hubo ahí una lucha permanente. Luego terminó peleándose con los dos partidos más fuertes, el Colorado y el Partido Liberal. No tenía ningún respaldo en el Congreso, entonces es un presidente que lo destituyen teniendo solamente 48 horas para defenderse. Creo que ese es el problema. Más allá de que lo hayan destituido, aunque sea un tiempo prudente para ejercer una defensa de un mandatario, ¿no? Así es. Le damos el pase a la ronda del público, nuestro protagonista. Aquellos que en RBC 1 Millón de Corazones pasan los 25.000. Aquellos que en Batallón TV11 ya se acerca a los 4.500 ciudadanos que debaten desde las redes sociales. Buenas noches. Respuesta a la pregunta, por favor. ¿Aló? Bienvenida. Buenas noches. Tenemos un tema geopolítico. Evita. ¿Qué tal? Bienvenida. Quisiera hacer unas preguntas. Es bien cierto que lo que ha pasado es más que nada la correlación de fuerzas, como dice en el Congreso, y ya que hubo, el señor Lugo no tuvo al menos una bancada que le defendieran, por el mismo acto también que él se vio sucediendo también, ¿no? De que se le presentó varias hijas, entonces ya perdió más que nada ética y moralmente. Entonces eso fue que se apartó también su vicepresidente y pues bueno, esto me parece que también puede llegarse acá en el Perú, porque actualmente se está viendo el mismo, ni bien entró a trabajar el presidente Humala, dijo bien claro, yo solamente el nacionalismo es mi partido y lo demás no. Entonces prácticamente apartó a los demás, él mismo, Ollanta. No sé si da asesorado o por él mismo, no lo sé. Yo quisiera preguntar al señor Aya, ¿cómo podría pasar acá en el Perú? Porque se está viendo que Ollanta se apartó ya de las bases, el quien habla es de más o menos que apoyó de la clase intelectual. ¿Cómo pasaría actualmente en esto? Porque ya no tiene bases adecuadas, ya incluso en el Parlamento también ya no está. ¿Se va a asesorar o se va a involucrar de repente con el humorismo? Correcto. O con el afismo? Muy bien. Vamos con la ronda del público. En unos instantes nuestros invitados estarán respondiendo a las preguntas. Muy preciso, amigo televidente, usted puede responder. ¿Quién habría estado detrás de la caída de Fernando Lugo en Paraguay? Le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado, caballero. Un gusto. Sí, con respecto al señor Lugo, estuve viendo justamente lo que pasó en el Congreso en Paraguay. Aparentemente todo ha sido legal, ¿no? En la Constitución está eso y el problema, claro, le da un poco tiempo para que se pueda defender. Ahora, su abogado, el señor Lugo, estuvo presente ahí y él argumentó justamente por qué no debiera ser destituido, pero
Aparentemente pues hubo una movida ahí, pero por lo que he escuchado en otros expertos indican que todo ha sido legal. Esperemos simplemente que las cosas se tranquilicen allá por bien de ese país que necesita mucha ayuda, ¿no? Y Argentina, pues, no sé qué tiene que pintar ahí, porque no sé si ustedes lo saben, en todo caso, hubo un problema con Argentina, Uruguay y Brasil, que invadieron Paraguay, ¿no? Le quitaron gran parte de su territorio, entonces, muy hermanos tampoco son, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, amigos televidentes. Más llamadas del público, esto es Habla el Pueblo, buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Buenas noches, amigo, quisiera participar. Con todo gusto. De que atrás de la discusión del presidente Lugo ha estado probablemente la CIA, porque no es casualidad de que suceda, por ejemplo, a nivel Sudamérica. En Sudamérica sabemos que los sectores de la izquierda o los sectores progresistas que están gobernando, de tal manera que no les es para Estados Unidos un problema. Por eso es que la CIA está generando todo atmósfera de golpes. Estoy seguro que seguirá, por ejemplo, con Bolivia, seguirá con Correa, probablemente también con Ollanta, aunque Ollanta hoy se ha derechizado, ¿no? Y eso creo que es una estrategia del Pentágono, la CIA y de Estados Unidos. Muchas gracias. Vamos entonces con el panel. Vamos a comenzar esta ronda con el doctor Vargas Saya, que hubo una pregunta muy puntual con relación al problema paraguayo. Doctor Vargas Saya. La pregunta que formuló la señora merece varias respuestas. En primer término, es cierto que si un gobernante no está respaldado por un partido político que lo pueda defender en casos injustos, hay un riesgo. Pero aún con partido político mayoritario, desaparece toda garantía de estabilidad del presidente cuando su comportamiento es negativo, cuando incurre en corrupción, por ejemplo. Quiero repetir, porque vale la pena el caso de Venezuela. Sí. Hay otros casos en el mundo. El partido mayoritario era Acción Democrática, un gran partido que respaldaba al presidente de la República. El presidente era el líder de ese partido. Sin embargo, su partido votó en contra de él porque ya no había nada que hacer, no había nada que defender. De manera que en el Perú la cosa cambia en estos momentos. Quiero emitir una idea un poco quizás descabellada, ojalá no sea así. El presidente de la República, señor Humala, no tiene partido político que lo defienda, no tiene mayoría. Si él comete desvaríos o delitos o lo que fuera, bueno, es muy fácil, nadie lo defenderá. Muy bien, pero ocurre otro problema en el Perú. En el Perú generalmente, tanto los golpes militares como los vetos o las destituciones no se han producido en el Congreso, ni por las bancadas A, B o Z. Se han producido por los grupos económicos que son los que gobiernan en este país. Actualmente el que gobierna este país, hasta este momento, ojalá rectifique el señor presidente el 28 de julio, son los grupos económicos. Si, en el momento que ellos expresen su descontento y pierdan confianza en el personaje que está en el Palacio de Gobierno y no haga caso a los mineros, a los petroleros, etcétera, etcétera, ese momento estará sin piso en el gobierno.